Yo les invito a que usted esté abriendo su Biblia en el lugar donde usted esté ahí y vamos a leer en el Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 y vamos a leer los primeros 9 versículos de este libro que es la palabra de Dios. Génesis capítulo 12 y vamos a estar leyendo los versículos del 1 hasta el 9. Y usted ahí, si no tiene la Biblia en sus manos, tenga algo para después escribir, anotar, y si no, después puede escuchar este mensaje que debe estar grabado. Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Palabra de Dios. Les invito a orar, hermanos, en esta hora. Padre amado, te damos gracias por la plenitud que tenemos en Jesucristo. Y gracias porque nos permite en esta hora compartir tu palabra. Yo te ruego, Padre amado, que tomes esta pobre palabra humana y la haga poderosa en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Salió Abraham con ellos de Ur de los Caldeos. Abraham ha escuchado la voz de Dios. Luego de la caída de Adán por no obedecer el mandato divino, dicen las escrituras en Génesis capítulo 2, en el versículo 16 y 17, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios había establecido para la convivencia en el lugar adecuado y hermoso para que el hombre disfrutara y administrara todo aquel paraíso creado. El hombre desobedeció la orden emitida y tomó de lo que era prohibido, y esta desobediencia le produjo desastre moral y muerte. El hombre no murió inmediatamente. Desde ese momento, el Dios que se movía en el huerto desapareció. El hombre es expulsado del huerto y esa expulsión trajo consigo la muerte espiritual y la separación entre Dios y el hombre. El desenfreno y la inmoralidad del hombre llegó a tales niveles, a un nivel social que dice en Génesis capítulo 6, versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le oyó en su corazón. Dios trae sentencia para los habitantes de toda la tierra con un diluvio universal y encuentra a un hombre para que salvara y permitiera que la raza humana no fuera
desaparecida totalmente. Dios llama a Noé. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice en la escritura que Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. A pesar de los esfuerzos divinos de salvar a la raza humana, luego de 9 generaciones después del diluvio, la humanidad se había alejado totalmente de Dios. Y era necesario formar un pueblo ideal para que ese pueblo saliera el Salvador de la humanidad. Dios, por elección soberana, llama a Abraham, que vivía en una nación totalmente sometida a la adoración pagana. A través de Abraham vendría un remanente, una nación santa, la cual guardaría la palabra y presentaría la palabra de Dios a las naciones. Y de esta nación iba a venir el Salvador de toda la humanidad, Jesucristo. Abraham escuchó la voz de Dios y obedece, sale de aquel lugar. Es muy posible que Abraham se sintiera feliz y establecido en su cultura, una cultura donde vivía Abraham bien avanzada para la época, pero fue llamado por la voz soberana de Dios. La ciudad donde vivía Abraham, de Ur de los Caldeos, dice en los estudios que se han hecho, dice que era una ciudad magnífica, con vastos templos y palacios y finas obras de arte. Cuando Abraham salió de Ur, pasó a tener una vida de nómada, una vida incómoda, tener que vivir en tiendas de campañas, tener que estar moviéndose constantemente de un lugar a otro. Pero a pesar de que Abraham tenía 75 años, no rehusó el llamado celestial ni la visión que Dios le dio. Dice en Hebreos 11, en el versículo 8 al 10, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas de campañas con Isaac y Jacob, coheredores de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El peregrinar de Abraham es un paralelismo a lo que representa la vida cristiana. Salimos del mundo, dejamos todo atrás por ir a conquistar la patria celestial, la Sion celestial, la Jerusalén con sus calles de oro y mar de cristal. Es la pregunta en esta tarde: ¿cómo anda hoy la iglesia de Jesucristo? ¿Estará viviendo en plenitud del Espíritu o mantiene la vida de carnalidad, las comodidades, placeres temporales de la vida, la forma de no perder el prestigio, las modernas que desean destruir la fe en Jesús? Hallamos en Cristo plenitud. Hoy debemos de tener en cuenta que la moderna está atacando a la iglesia que se mueve. Abraham, en primer lugar, fue un hombre que caminó en obediencia por fe. En el versículo primero, en el capítulo 12 que leíamos ahorita,
decía, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El Señor está ordenando a que Abraham salga de la ciudad idólatra de Ur para hacer de él una nación y para hacer bendición a las naciones. Ningún hombre tenía la capacidad de volverse a Dios. El pensamiento del hombre en la época de Abraham era de continuo el mal. Años anteriores, Dios había destruido al universo de una forma catastrófica en agua. Dios aplicó el juicio y más tarde Dios establece juicio cuando el hombre se junta para construir una torre que llegaba al cielo. Es allí cuando Dios baja y confunde las lenguas. Dios le dice a Abraham: huye de tu tierra. Era bien difícil, hermanos, que un hombre de 75 años abandonara todo lo que tenía en su lugar de nacimiento, sus amistades. Es posible que él no conociera otra ciudad. Es posible que él haya vivido mucho tiempo en Ur de los Caldeos y no haya salido de esta ciudad. Debía de ir a otra ciudad, conocer quizás otro idioma con nuevas costumbres y leyes. Era bien difícil la tarea para Abraham. Y la pregunta es si usted, que se ha establecido en un lugar, digamos aquí hoy, en que usted vive en este país y ha visto crecer sus hijos y los hijos de sus hijos, y en su casa, su negocio, sus amistades, y alguien le dice a usted que se marche, ¿usted se marcharía? Yo creo que no. Pero en el caso de Abraham, está hablando el dueño de todo, el creador, el escudero, el Dios fuerte, que abre y nadie sale. Dios le dice a Abraham: huye de tu parentela, de tus familiares, de tus hermanos, incluso de tus padres. Dios dijo claro: de tu parentela. Dios había llamado solo a Abraham. Su conversación fue personal y el hombre escogió en aquel lugar perverso, idólatra. Él oyó la voz de Dios, esa voz clara. Dios está eligiendo un hombre para que sea bendición. Abraham ha crecido en medio de una familia que no honraba a Dios. Todos se habían olvidado de Dios. Toda aquella familia después de Noé se habían olvidado de Dios. Abraham era descendiente directo de Sem, el hijo mayor de Noé. Ellos conocían perfectamente la historia del diluvio. Ellos conocían cómo Dios le había sacado, le había dado bendición y le había dado vida. El arca que Noé construyó es lo que Dios ha previsto a través de Jesús. Jesús es nuestra salvación y nuestra vida eterna. Dios le dice a Abraham: huye de tu padre. Es bien fuerte, es bien difícil salir de la casa donde quizás Abraham tenía raíces profundas y convicciones profundas en el lugar donde estaba. Abraham era el mayor de sus hermanos y él tenía que cumplir un rol como hijo mayor. Pero Abraham sale y se lleva a su padre. La visión de Dios no se concretó hasta que el padre de Abraham murió. Dice en Génesis 11, en el versículo 31 y 32,
y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Tarec 205 años, y murió Tarec en Harán. Muchas veces hay que balancear la bendición. Si en la casa donde yo vivo, si en la casa donde estoy viviendo hay peligro con mi fe, ¿qué voy a hacer? ¿Viviré ahí con peligro de mi fe? Dios le dijo a Abraham: vete de tu familia, de tu tierra y de tu parentela. Hay un texto en el Salmo 27:10. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En segundo lugar, hermanos, Abraham caminó en obediencia para recibir. Dice en el versículo 2 de Génesis capítulo 12, Dios le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En primer lugar, Dios le dice a Abraham que va a hacer de él una gran nación, no solo una nación que ocupará un lugar en la tierra donde se establecería en adoración al único Rey y Dios soberano, sino una nación en el ambiente espiritual donde muchos pueblos abrazarán la adoración al Dios Trino. Dios daría a la nación de Israel para que tuviera por siempre un territorio. Y en Abraham y en sus promesas, hoy la iglesia tiene una extensión de esa nación que es dada a Cristo. Dice en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y esta posesión de ser una gran nación se beneficiarán todas las naciones gentiles. Dice en Génesis capítulo 12, versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham recibió también bendición. Él salió para recibir bendición. Es lógico que si está al lado del que da bendición, si estás al lado del que bendice, si estás al lado del que es la majestad eterna, si estás al lado del protector eterno, seguro vas a tener paz y no habrá temor. Dios le dijo a Abraham: te voy a engrandecer. Tendrás una reputación eterna y esta promesa se cumplirá tanto material como espiritual. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y Jehová había bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, platas y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Así como en el ambiente espiritual, Dios también había bendecido a Abraham. Las personas reconocen cuando Dios está en la vida de un creyente. Dice que aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelech y Feiol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Abraham estaba haciendo y estaba viviendo de acuerdo a la voz de lo que Dios le había dicho, y él cumplió. Él salió y ahora él era bendición en su época. Esa es lógico que si eres bendecido, prosperado, el lugar donde tú estés, el lugar donde ocupes cualquier lugar. Hay un refrán que dice, que muchos sabemos, que en a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Las personas que desean progresar, tener paz, armonía, se van a arrimar a las personas que tienen estabilidad,
económica, social, que anden haciendo el bien. El buen árbol es el que permanece firme en contra de las acechanzas del viento, la tormenta, que extiende sus brazos y dan frutos de bendición. Como dice el salmista, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. En Cristo tenemos la bendición perpetua, aquí y hoy y por eternidad. Es por ello que la bendición de Dios es sin límite y en abundancia. En tercer lugar, Abraham caminó en obediencia para tener bendición eterna. Dice el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Un texto muy importante, un texto muy repetido y que muchos los conocen. Bendición para los que bendicen al pueblo de Dios. Esta bendición incluye a todas las personas e individuos como a naciones enteras. Las naciones y los hombres que bendicen al pueblo de Israel, y ahí estamos incluidos nosotros los cristianos, que somos extensión por la gracia. Nosotros hemos sido injertados a la vida verdadera, según Romanos 11:17, pues en Cristo ahora somos un solo pueblo. En Cristo hemos sido acercados a la ciudadanía de Israel y a los pactos de la promesa. Ahora la misericordia de Dios nos alcanzó y somos acercados por la sangre de Cristo, siendo el pacto de Abraham de bendición que nos alcanza continuamente y establemente. Y también una palabra de maldición para los que maldicen al pueblo de Dios. Mucha gente que se han levantado contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel, y muchos de los que se han levantado contra la cristiandad han tenido que sufrir en sus carnes de alguna manera el castigo de Dios. Todos a lo largo de la historia humana que se han levantado han perecido, han tenido sus consecuencias. Todos aquellos que cometen el pecado de antisemitismo, el juicio es inevitable. El futuro será cumplido de manera palpitante y contundente, y será el juicio al pueblo gentil al regreso de Jesús, como dice Mateo capítulo 25, siendo bendición a toda la familia de la tierra. Es la gran promesa del evangelio que es cumplida. Es la simiente de Abraham, Cristo, y es toda la simiente espiritual de Abraham, donde Abraham fue justificado por la fe, cumpliéndose la primera promesa dicha al hombre al pecar en el huerto del Edén, en Génesis 3:15, donde nacería la simiente de la mujer que aplastaría a la antigua serpiente, al enemigo eterno de Dios y de la salvación. Y en cuarto lugar, Abraham caminó en obediencia para recibir la tierra prometida. Leemos en el versículo 7 del capítulo 12. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Daré esta tierra. Dios estaba presente, cumpliendo la promesa del llamado de aquel hombre que lo había dejado todo para heredar la tierra, que será bendición para toda la humanidad. Es ahí esa tierra que se llevará a cabo en los procesos históricos de cómo se establezca el orden de todas las cosas. Cuando Jesús venga por segunda vez a establecer su reino milenial, donde todas las naciones se alinearán al Mesías, a la nación de Israel. Dice en Zacarías 8:23, un texto que muchas veces no leemos. Así dice Jehová, así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán
el vestido de un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Los judíos despreciados, aquellos que rechazaron al Mesías en su primera aparición, serán ahora los misioneros de Dios, como Él lo propuso y como Él quería desde el principio. Reconocerán al Cristo, Rey, soberano y Señor, el Mesías, quien estará en Israel en el milenio. Será el acontecimiento más grande de todas las escrituras y de las profecías anunciadas por los profetas. Jerusalén se convertirá en el centro del mundo, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Zacarías 14:17. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Zacarías 8:3. Dios le apareció a Abraham. Era esas apariciones del Cristo del Antiguo Testamento, la teofanía del Hijo de Dios antes de su encarnación, donde se manifiesta su gloria perfecta. Abraham reconoce que está en presencia del Dios vivo. Escuchó su voz en Ur de los Caldeos, obedeció, salió por fe, huyó de su tierra, de su parentela y de su padre, obedeció para recibir una nación, para recibir bendición, para ser engrandecido, para ser bendición, obedeció para tener bendición eterna, bendición para los que bendicen al pueblo de Dios y maldición para los que aborrecen al pueblo de Dios, donde nos incluimos nosotros. Obedeció para recibir tierra prometida, para recibir la gloria de Dios y oír la palabra de Dios en aquel momento, en aquella aparición: a tu descendencia daré esta tierra. Y ahí, en ese lugar donde Abraham está viendo al Dios de la gloria, a Jesucristo victorioso, adora. Dice que edificó allí un altar para Dios. Queridos hermanos, Abraham salió de Ur de los Caldeos como peregrino por la promesa divina de que iba a recibir la Sion celestial. Abraham lo dejó todo por la orden de Dios. ¿Estaremos nosotros buscando la patria celestial? Creo que sí. Nuestro deseo es estar en el camino de salvación. Lo hemos dejado todo para servir y honrar al Cristo de la gloria, en alabanza perpetua al Dios santo, que merece nuestra pleitesía, nuestra honra. Empezamos un año que no sabemos qué nos traerá, pero vamos a andar tomados de la mano de Dios. Es tiempo de valorar que estamos en tiempos difíciles, que el mundo le ha dado la espalda a Dios, pero nosotros como hijos de Dios honramos su nombre. Y aunque la cosa, el mundo diga que va de mal en peor, nosotros decimos siempre: con Cristo de la gloria viviré y andaré. Mi familia la pondré en tus atrios para que sean bendición. Iglesia de Cristo, las cortinas están al cerrarse. Maranata, Cristo viene pronto. Oremos en esta tarde, hermanos. Gracias, Padre Santo, por la plenitud que tenemos en Jesucristo. Y gracias, Padre, porque Abraham escuchó tu voz y huyó de Ur que simboliza paganismo, Ur que simboliza terror,
Ur que simboliza pecado, enemistad contigo. Abraham obedeció estando en esta ciudad totalmente pagana, viviendo en una familia pagana. Oh Padre, tuviste misericordia de él, le sacaste para la bendición. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has sacado del pecado y del mundo. Y queremos en este año andar contigo. Bendice a nuestras familias representadas en esta tarde. Aquellos que no se han podido conectar por algunas razones, yo te ruego que tu misericordia le alcance. Permite que tu paz sea con tu pueblo y que este año sea un año de bendición en medio de muchos problemas, de muchas dificultades que puedan venir a aparecer, pero que seamos más que vencedores. Que pongamos nuestra confianza en ti, sabiendo que tú darás a tu pueblo mucho más de lo que pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.